Hola, bienvenidos a la Palabra de Vida. Soy Yasmín y hoy tenemos un episodio que nos va a conmover profundamente. Estoy aquí con mi esposo, el pastor Juan. ¿Cómo estás, cariño? Bien, Linda. Estoy muy emocionado por este tema que vamos a compartir hoy. Es una historia que nos va a desafiar y fortalecer en nuestra fe. Ujú, así es. Hoy hablaremos de Blandina y los mártires de Lyon, un relato que nos muestra cómo la fe en Cristo puede sostener incluso en las peores circunstancias. Imagínense, esto ocurrió en el año 177 después de Cristo, cuando los cristianos eran perseguidos brutalmente por el Imperio Romano. Así es. Y lo más impresionante es que esta historia no es solo sobre sufrimiento, sino sobre la gracia de Dios manifestada en la debilidad humana. Ujú, amén. Entonces, ¿listos para adentrarnos en esta increíble historia? Claro que sí, pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Está bien? ¿Alguna vez te has preguntado si tu fe sería lo suficientemente fuerte como para resistir una persecución como la que vivieron estos mártires? Mm. Quédense con nosotros porque esto nos va a hacer reflexionar. Muy bien, cariño. Para entender esta historia, necesitamos situarnos en el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando en Lyon en ese tiempo? Linda, en estos finales del siglo segundo, el Imperio Romano veía al cristianismo como una amenaza. Los cristianos eran acusados falsamente de cosas terribles, por ejemplo, como el canibalismo y la promiscuidad sexual. Estas acusaciones eran solo excusas para justificar aquella persecución. Qué terrible. Y en medio de esto surge la figura de Blandina, Sí. una esclava cristiana. ¿Qué nos puedes decir de ella? Blandina era considerada débil por ser una esclava, Ujú. pero su fe la hizo fuerte. Eusebio, el historiador, escribió unas palabras muy dicientes sobre ella. Sí. Escucha. Blandina fue llena con tal poder como para ser librada y levantada sobre aquellos que la estaban torturando, por turnos, desde mañana hasta la noche en todo tipo de formas. Así que reconocieron que ellos, aquellos que la estaban torturando, fueron conquistados y no podían hacerle nada más. Increíble. Ujú. Imagínense, familia, ser torturados de esa manera y aún así mantenerse firmes en la fe. Sí. Esto nos lleva al primer problema. ¿Cómo resistir ante tanta crueldad? Esa es una buena pregunta. Entonces, ¿cómo lograron estos mártires, especialmente Blandina, soportar torturas tan brutales? Mm, La clave está en que ellos no confiaban en su propia fuerza, sino en la fuerza de Cristo. Blandina, siendo una esclava, demostró una fortaleza sobrehumana. Eusebio, y permíteme mencionarlo nuevamente, Eusebio dice lo siguiente: si bien Blandina no era digna de admiración por ninguna característica que poseía, su devoción al Señor la hacía merecedora de un gran honor. Qué poderoso. Mm, Es como dice la Biblia, cuando soy débil, entonces soy fuerte, como Amén. lo menciona en Corintios capítulo 12, versículo 10. Así es. Blandina es un ejemplo de cómo Dios usa lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Mm. Y no solo Blandina, sino también otros como Santux, un diácono que al ser torturado solo decía, yo soy cristiano. Su firmeza era impresionante. Esto nos muestra que aunque enfrentemos pruebas difíciles, Dios nos da la fuerza para perseverar. Amén, así es. Pero, cariño, no todo fue fácil. Ujú. Muchos de estos cristianos enfrentaron la muerte. Así. ¿Y cómo podemos entender su perseverancia hasta el final? Linda, aquí está el segundo problema. ¿Cómo mantenerse fiel hasta el final, incluso ante la muerte? Blandina y los demás mártires nos enseñan que su esperanza no estaba en esta vida, sino en la eternidad. Ujú. Una vez más quiero mencionar Eusebio. Él describe de la siguiente manera a estos cristianos. Los primeros, escucha esto, los primeros iban gozosos,
gloriosos y en gracia, siendo mezclado en sus rostros, así que sus amarras parecían como bellos ornamentos, como aquellos de una desposada adornada con oro. Maravilloso. Qué imagen tan hermosa. Mm, Ellos veían su sufrimiento como un privilegio, porque sabían que estaban unidos a Cristo. Exactamente, Linda. Y esto nos lleva a la conclusión. La historia de Blandina y los mártires de León es un llamado a examinar nuestra propia fe. ¿Estaríamos dispuestos a dar testimonio de Cristo incluso ante la adversidad? Mm, Mm. Amigos, esta historia nos desafía a ser valientes en nuestra fe. Si este mensaje te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, La Palabra de Vida, y compartir este podcast con alguien que lo necesite. Y queremos dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida necesitas confiar más en el poder de Dios para encontrar fortaleza? Ujú. Recuerden, como dice Filipenses 1:29, Ujú. porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Hasta Hasta la la próxima. próxima y que Dios los bendiga.